Muy bien. Empezamos entonces. Como les comentaba, pues la ingeniera Castro, primero que nada, pues estar aquí representa yo a brindarles una pequeña muestra de lo que yo he venido trabajando y de lo que hemos venido haciendo, tanto en el sector público como privado, en respecto a las áreas verdes. Y es lo que uno siempre espera, ¿no? Darle un primer paso. Podemos escuchar, yo lo escuchaba al ingeniero muchísimas veces, y pues ahora demostrar lo que se ha avanzado, lo que se hace. Quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Han escuchado del PLANA? El PLANA. El PLANA en primera instancia se creó a partir del Estado. Es una voluntad del Estado para poder generar una política que justamente vaya a defender o defienda un recurso tan importante como las áreas verdes a través del tiempo. El PLANA es el Plan Nacional de Dirección Ambiental, y lo que busca es en varios ejes de política. Yo recomiendo que lo lean, en varios ejes de política. Dentro de ellos está el tema del aire, y dentro de ellos habla de las áreas verdes. El plan en áreas verdes empieza con un diagnóstico. Y este diagnóstico de aquí refiere a que en el año 2005 las áreas verdes urbanas están en 1.2 metros cuadrados por habitante. Bastante bajo, pues, respecto a la OMS, que actualmente expresa un nivel mínimo de 10 metros cuadrados por habitante y un óptimo de 15 metros cuadrados por habitante. O sea, inclusive de lo que normalmente hablábamos de 8, ahora vemos que la cantidad ha crecido bastante. Nosotros, a nivel de Lima, también manejamos una normativa, y es la ordenanza municipal 525, en la cual establece que debemos incrementar y conservar las áreas verdes de uso público. Esto es el motivo del gobierno provincial al gobierno local, o sea, llámese a los distritos. O sea, les exhorta a los distritos a conservar y manejar las áreas verdes. Esto en relación a lo que hablábamos del PLANA. Pero el PLANA, si bien es cierto, hace un diagnóstico, también nos pone una meta. A través del Ministerio del Ambiente genera un compromiso. Y es que nosotros, al 2021, esto se creó en 2011, o sea, de acá de 10 años en ese entonces, el 100% de las capitales del departamento alcanza una superficie establecida por la OMS. ¿Cuánto falta para el 2021? Me parece que unos 6, 7 años. ¿Y cómo lo ven? ¿Alcanzamos o no alcanzamos? Es bastante difícil, ¿no? Y ahorita vamos a ver parte por parte qué lo hace difícil o qué nos frena, ¿no? ¿Por qué? O sea, nosotros hablamos, escuchamos mucho, pero en realidad a veces los resultados no los vemos. Empecemos hablando de áreas verdes en dos sectores, que son bastante diferentes. Sector público. ¿Qué pasa cuando queremos manejar áreas verdes en el sector público? Encontramos recursos limitados. Como sabemos, los recursos públicos son bastante difíciles tanto de alcanzar como de administrar. Y no solamente en cantidad, sino en el tiempo. Uno, por ejemplo, puedo decir un caso, detecta una plaga y trata pues de comprarla, ¿no? Trata de comprar pues algún aditamento, algún químico que pueda ayudar. Llegamos a logística y logística nos dice, no, todavía no hay, empezamos a retrasar, se tiene que aprobar el pago después de unos meses, y al final nos dicen, no, el químico ya no está en campaña, y al final no se pudo solucionar. Las áreas verdes también, como publicidad política. Las áreas verdes tienen un uso político muy fuerte, y yo les comento una anécdota. Yo provengo de Los Olivos, y Los Olivos, la creación de Los Olivos fue por áreas verdes, porque Los Olivos antiguamente pertenecía al sitio de San Martín de Porres, y los vecinos de San Martín de Porres se quejaban con la municipalidad porque las áreas verdes pues no eran correctamente mantenidas. Deciden separarse y deciden formar otra comuna. Un tema similar le pasó a San Borja, que también se independizó. Discontinuidad de trabajo en parcelas.
Lo comentó el ingeniero Palacios, nosotros generalmente en un parque público podemos ver muchas especies, podemos ver mucho desorden. ¿Y ustedes se han puesto a pensar por qué? Lo dijo tal vez el ingeniero, hay personas que a veces quieren que su área, quieren poner algo suyo. Muchas veces un parque se piensa que es una identidad privada, que es una identidad propia. Y buscan pues poco a poco tratar de hacer la suya. Y eso empieza con las plantas. Yo les comento un caso, yo hace mucho tiempo visité un parque del asentamiento humano Naranjal, que está en Los Olivos, que uno va llegando y va a encontrar, y en el mismo parque encontré en una casita alrededor una parcelita de maíz, que ya estaba a unos 4 metros, ya estaba ya en panoja inclusive. Voy un poquito más allá y había un juego de rosales. Voy más allá, había frijoles con todo y su armazón. Y había una vid por ahí. O sea, eso es algo que se ve mucho. Y lo digo, esto lo he visto tanto desde Los Olivos hasta la Municipalidad de Surco, donde también tuve la oportunidad de trabajar. Es algo que se aprecia, que se ve. Y otro de los temas bastante fuertes cuando se trabaja en el sector público es el vandalismo. Muchas veces cuando yo recuerdo empezaba a trabajar, muchos ingenieros pues que eran tal vez mayores, de mayor experiencia que yo, y yo les mostraba tal vez un proyecto, un trabajo que quería hacer. Lo primero que me decían, no, te vas a ir de cara, no lo van a cuidar, no lo van a respetar. Y eso a veces pasa. Desde las áreas verdes, en realidad es un servicio que nosotros tenemos que dar a la comunidad. Y muchas veces es la comunidad la que no lo acepta. Y es muy frustrante ver un trabajo bien hecho, que se haga un mantenimiento, termine pues un día, por ejemplo, con una planta que se había colocado de un árbol, que termine con el cuello roto, porque alguien pasó por ahí y lo rompió. O niños pasando por un área y empiezan a arrancar hojas, por ejemplo. Eso pasa. Y es algo que en el sector público se vive siempre. Y muchas veces lo que tenemos que hacer ahí es concientizar a la persona, ¿no? Darle a entender por qué uno debe cuidar las áreas verdes. Nosotros ya hemos visto todos los factores ambientales favorables, pero también tenemos que ver los factores sociales. Muchas veces las áreas verdes están ahí porque queremos que estén ahí. Independientemente de encontrarle un porqué, nosotros queremos que estén ahí. Y bueno, ¿qué nos ofrece el sector privado? Trabajar en obras públicas, en obras privadas, por ejemplo en condominios, por ejemplo en grandes proyectos como el que estuve hace poco, que fue La Videna, en un trabajo de paisajismo, que lo están remodelando para los panamericanos. Es una carrera contra el tiempo. Vienen, se te pide por favor un trabajo, que se haga rápido, que se cierre rápido un área. Muchas veces un área, porque nosotros cuando hablamos directamente de áreas verdes, dependemos mucho del lado civil, de la infraestructura, la cual tiene que dejarnos un área despejada, por ejemplo. No lo hacen, las máquinas a veces las usan para trasladar otras cosas tal vez de mayor importancia como tema de cemento. Y nos demoran el trabajo y nosotros ya queremos hacerlo, ellos meten más máquinas de pronto y tú un día que he visto un área llena de escombros, por ejemplo, a la mañana siguiente ya está limpia y te voltearon la torta. Y te dicen, ingeniero, ahora usted hágalo rápido, y así pasa. Muchas veces en el sector público prima mucho la imagen, la vistosidad, la estética por encima de la técnica. Muchas veces el sector privado no se puede forzar si vemos una planta que esté pues, en un estado deteriorado, que uno pueda buscar arreglarlo, darle una solución paulatina o sostenible. No, simplemente se retira y se pone otra. Y eso a la larga pues, puede generar un cierto costo, ¿no? Puede generar una cierta incongruencia, pero muchas veces la imagen es así. Y lo último, un poco relacionado con lo primero, en el sector privado generalmente es muy defensivo y muchas áreas quieren estar como en su burbuja, mientras que en el sector privado prácticamente te obligan a interaccionar con los ingenieros ambientales, por ejemplo, con los ingenieros civiles, con los ingenieros eléctricos, entre sí. Bueno,
el tema que nos reúne es básicamente el diseño, la habilitación y áreas verdes. Y he visto prudente organizarlo en 3 ejes importantes. El primero, que es donde todos deberían empezar, donde mucho se habla y muy poco se hace en realidad, es el diseño y la planificación. Todos los problemas que hemos visto en áreas verdes se resuelven o se deberían resolver con esto. Agarrar un plano, agarrar un bosquejo y empezar a trabajar antes de. Seguidamente vamos a tratar el tema de lo que son las composiciones. Vamos a tratar de entender lo que es una unidad de paisaje, que es más o menos lo que se quiere llegar. Luego vienen los temas en los que generalmente nosotros manejamos más, háblese de ingenieros agrónomos, que es la producción y el mantenimiento. Aquí metemos toda nuestra ciencia, maquinaria, los trabajos. Y todo esto, todo este paquete debería estar, que ya se está haciendo en muchos compañeros, muchos colegas ingenieros en otras áreas lo están haciendo, es manejar esto. SOMA, que es salud, seguridad ocupacional y medio ambiente. ¿Qué significa esto? Entender que todo trabajo tiene un riesgo, tiene una exposición, y nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestros obreros. Los ingenieros civiles lo hacen, los ingenieros ambientales ahorita, inclusive la Universidad de San Marcos ya ha creado una carrera que es Ingeniería de Salud y Seguridad Ocupacional. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Vamos entendiendo? Bueno, viendo diseño y planificación, empezamos hablando del planeamiento. ¿Qué queremos buscar en un área verde? ¿Qué es lo que buscamos? Podemos buscar comodidad, podemos buscar confort, un área que nos sea socialmente amigable, podemos buscar utilidad, puede ser un área, pues generalmente los parques tienen un área de recreación, de zona recreacional, tal vez un espacio para una losa deportiva en la cual tenemos que poner plantas completamente diferentes a las que estuvieron ahí, o tal vez una cancha de gras, de césped. Tenemos que ver la economía, lo que nosotros buscamos, de acuerdo pues a nuestra... Esto se ve mucho en la gestión privada y social, ¿no? Pública y privada, que es los recursos que tenemos. Debemos empezar de ahí, saber qué presupuesto tenemos, no solo para la habilitación, que muchas veces es donde se embolsilla más, sino para el mantenimiento. Saber qué nos va a costar el mantenimiento, tener un trazado de plano justamente por eso. Reconocer el valor ornamental ambiental. Aquí entra mucho lo que ya hemos venido escuchando muy bien, el tema de las plantas nativas, como por ejemplo, que también vamos a hablar aquí. Una vez eso, ya podemos darnos libertad a escoger un estilo. Un parque no es un parque sin grasa. Me lo digo así, tajantemente. No, nosotros queremos grasa. Y yo me pongo a pensar, o quería llegar al porqué, y uno de ellos que he visto es pues que la publicidad de césped es bastante fuerte y que de alguna forma nos se sigue llevando a pensar en césped. Otra cosa que me imagino es pues que tal vez muchos de nosotros tenemos, o que la gran mayoría tenemos antepasados en la sierra, y en la sierra pues lo que predomina son las praderas, y nosotros queremos ver esas praderas aquí en Lima. Es como un concepto social que una vez lo conversaba con una española que me preguntó lo mismo. ¿Por qué en Lima usan tanto gras? Y lo que yo le puedo decir es porque los limeños queremos gras. Veamos un poco ejemplos de cerojardinería. Tenemos, por ejemplo, esta y estos. Recordando un poco el bosquejo que les di, podríamos tratar, por ejemplo, esto. Esta es una euforbia mal llamada cactus candelabro. Tal vez equiparándolas con este es un equinocactus, también llamado cinto de suegra. Tenemos, por ejemplo, ágaves. Tenemos, por ejemplo, la variedad de suculentas entre echeverias, que pueden también ser un modelo, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, aquí ya tenemos la estructura focal. Tenemos la parte de los muebles, ¿no? Los arbustos, tenemos ciertos cubresuelos, e inclusive tenemos estas maravillas como la Euphorbia mili,
que es el azote de Cristo, que son plantas pues que podrían tranquilamente usarse en esos aspectos. Aun cuando muchas veces estas plantas, generalmente plantas puntiagudas o plantas con espinas, generan cierto rechazo al vecino común. No, espinas no, dice, no, me voy a hacer daño. No, no quiero. Yo he tenido experiencia, una buena oportunidad de trabajar en Ica. En Ica, prácticamente las aerojardinerías están ahorita una obligación. Ica, es ahorita, el invierno que yo tenía en Ica se parece al que tenemos ahorita nosotros, en este verano. Y ahí, por ejemplo, se usa bastante la que hablábamos de la Parkinsonia. Yo he tenido la osadía y hasta el atrevimiento, perdónenme colegas, de colocar esta planta en la arena y regarla con riego por goteo. Y la planta feliz. Tenemos, por ejemplo, la tecoma, que también es una buena opción. Una buena opción. Estas plantas se adaptaron a Ica, por eso se las puedo mostrar, porque sé y tengo fe de que estas plantas trabajaron en un desierto. Tenemos toda esta variedad. Por ejemplo, tenemos arriba los Penicetum, que si bien es cierto son del hemisferio sur del lado africano, se adaptan, y sé que también hay especies aquí, se adaptan bastante y tienen colores bastante atrayentes. La que está aquí es una crotalaria. La crotalaria, que también es una planta pues, que puede retribuir nitrógeno al suelo, es una planta bastante interesante porque es una planta que puede llegar a crecer hasta aquí. Va creciendo y va botando semilla y va solita poblando. Un beneficio de estas plantas, por su misma naturaleza en lugares áridos, es que son muy agresivas. Y como son muy agresivas estas plantas, tienden pues a propagarse. Esta planta inclusive yo he tenido la oportunidad de que estando grande, se le puede socar, se le puede cortar. Usamos esto pues como abono verde y la planta vuelve a retoñar. Y así puede trabajar hasta 3, 4 cosechas, si se puede decir así. La otra es una Streptosolia jamisolia, una mermelada. Y tenemos, por ejemplo, estas como cobertura. Yo he escuchado y muchas veces he visto decir que la Aptenia es el gras del siglo XXII. Si bien es cierto, aún falta mucho trabajarla, porque otra cosa que nosotros buscábamos, por ejemplo, yo les hacía la referencia del graso de la cobertura como el suelo, es porque nosotros buscamos siempre que nuestro suelo sea plano, que tengamos seguridad al pisar. Y esta planta, por lo general, no tiende a hacerse plana, sino tiende a tener como, por ejemplo, ondeaciones. Y eso a la vista pues genera cierto rechazo, te da inseguridad. Entonces es cuestión de trabajarla, tal vez tener algún mostejo menos agresivo para que pueda aplicarse, igual de más tuerzo, que son plantas que tienen una facilidad increíble para propagar, para extenderse, y que yo les vería como un buen referente para lo que estamos buscando. Hablemos de producción y mantenimiento. Básicamente vamos a dividirlo en césped, cobertura, árboles y arbustos. Generalmente estos tres ítems son los más importantes. La siembra en el gras, que puede ser ahorita se usa bastante lo que son las champas, o se puede recuperarla tal vez por esquejes, ¿no? Se buscan mal llamadas semillas de gras. Se cortan y pues se puede ampliar un área con eso, sin mayor problema. Previo pues preparación de terreno. La incorporación de materia orgánica, que ayuda mucho. La materia orgánica es un excelente insumo para el gras, no solamente por los compuestos biológicos y ambientales que tienen, sino porque le da esa homogeneidad. Se puede usar para rellenar juntas, se puede usar para muchas cosas la materia orgánica. Estilábamos manejar la materia orgánica y mezclarla con 20-20, por ejemplo, para setos. De alguna forma reduce el impacto directo del 20-20, que es echarle una sal, y la planta reacciona bastante bien. Hablamos de riego, como ya lo hemos estado comunicando. El riego en gras, por ejemplo, demanda mucha cantidad y demanda mucha mano de obra y mucho combustible, porque por lo general en el sector público se trabaja bastante con cisternas y se busca bastante pues que esto pues se mantenga.
Surco, por ejemplo, riega con canales, creo que igual parte de La Molina. Y tiene que tener personal para que pueda estar tomeando, o sea, abriendo, sabiendo qué horarios tiene para regar. Actualmente, si bien es cierto, no se debería o no se debe o ya no se hace regar con agua potable, aún existen muchos puntos clandestinos en los cuales se usa el agua potable para regar, lo llamamos acoples, que se busca la matriz y se coloca para que se pueda regar, algo que aún se hace, no debería, pero se hace. Y el corte de gras, que es una de las prácticas casi que busca básicamente estética y tratar de que mantengamos ese suelo, como les comentaba, de forma pues pareja, plana, que es lo que a la vista uno quiere. Tenemos la fertilización. La fertilización en áreas verdes tiene un concepto, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la agricultura tradicional, hablamos de un objetivo sistémico. O sea, lo que nosotros buscamos en una parcela, en un cultivo, por ejemplo, en un maíz es ochala, o puede ser el grano, en el café puede ser el grano de café, en los frutales, obviamente la fruta. Buscamos un objetivo, tenemos una mentalidad para buscar ese objetivo. Ese emprendimiento se le dice un pensamiento artillero, de dar al resultado. La jardinería tiene un concepto diferente. La jardinería es un concepto más holístico. Nosotros vemos un todo. Nos interesa la planta como recurso adulta, con todos sus estados, con todas sus formas. Nuestra mentalidad es más de exploración, de buscar, encontrar, amalgamar todo ese componente que vimos. Eso se le llama holístico. Entonces la jardinería tiene una fertilización y un manejo holístico. Nosotros no estamos fertilizando una planta para que nos produzca un determinado producto, sino para que esa planta se mantenga en ese estado. Y eso hace pues que los manejos sean diferentes, como les comentaba. Manejábamos los setos en ICA colocando 20-20, tal vez con cierto compostaje, mientras que al gras se le trinchaba, se le graba y se le colocaba, por ejemplo, urea, que es algo para que se mantenga verde. Son dos sistemas diferentes en una sola área, que para un concepto agrónomo estricto es un suicidio, porque no, lo que busca la agronomía tal cual es homogenizar para que tengamos ese producto, mientras que la jardinería abarca más. Otro ejemplo también es el perfilado. Como les comentaba, muchas veces en el gras o en la cobertura que tenemos queremos ver diferencias, queremos ver márgenes. Entre una jardinera a veces se le coloca un rango con tierra de 20 centímetros, se hace un perfil para que se pueda diferenciar la jardinería de todo el conjunto del área. Hablando en tema, el control fitosanitario, que va bastante arraigado a lo que es desmalezado. Generalmente las malezas, como bien saben, y es algo que muchos manejamos, traen ciertas plagas o enfermedades que nos pueden afectar. El mesado siempre es importante. La optimización del riego, fertilización moderada, lo que estábamos viendo pues en parte. Y este es un tema muy importante. Ros Horta es un técnico, un ingeniero agrónomo de España, que hizo un libro muy bueno que les recomiendo que lo lean. Es La empresa de la jardinería y el paisajismo. La empresa de la jardinería y el paisajismo, y él indicaba este tema. Nosotros podemos tener un área verde en el sector público o también en el sector privado. Podemos tener un área muy cuidada, con buena fertilización. Podemos tener un área bien podada, bien separada, bien arraigada. Pero todo se va al tacho si está sucia. Si tiene rastros de papel, se va todo. Y es verdad. Y es lo que él manifiesta. La limpieza en áreas verdes es un tema bastante crítico y bastante fuerte. Y esto escapa pues a una actividad cultural propia de la agronomía estricta, pero que es completamente válida en la agronomía de la jardinería. Sí, dígame. Respecto a ese mantenimiento a la fertilización, Uh-huh. ¿a qué denomina usted la fertilización moderada? ¿Y
La jardinería se presta mucho a lo que es, como le comentaba, si se puede decir, la agricultura orgánica. El compost es un material que, como le comentaba, no solamente nos sirve por sus valores biológicos o físicos, sino también para darle forma. Al gras, por ejemplo, a veces la champa puede quedar muy separada de otro lado y se le coloca compost, lo que se llama relleno de juntas, para que pueda pues unirse. Igual en unos setos, como le decían, esos componentes, se puede colocar cierto porcentaje de 20-20 para que pueda favorecer al macizo, y a la vez colocamos materia orgánica para que pueda contrarrestar ciertos efectos que eso tenga. A eso me refería con fertilización moderada. Hablando de mantenimiento de árboles y arbustos, uno de los temas básicos cuando hablamos de un árbol, justamente darle una separación, ¿no? Se le llama, por ejemplo, la canastilla, lo que en España le dicen alcorque. Es esa diferencia, ese pozo que puede ayudar tanto a la fertilización como al manejo de sustratos especiales que un árbol necesite. El riego también se usa bastante en plantones, y mientras la planta va creciendo, el hoyo pues se puede ir mejorando. Lo que le decía, pues el riego por pozos. La fertilización muchas veces en tema de árboles está integrada al césped, pero también se debe pues darle ciertos factores, por ejemplo, estamos en un árbol con brotamiento, hay que pues activarle tal vez cierta cantidad de nitrógeno, o queremos que entre en floración o que haya una diferenciación celular, podemos meterle fósforo, a eso refiriendo. Quería tratar uno de los temas más delicados en árboles con un slide diferente, con un slide propio. Bueno, hablamos de control fitosanitario, en árboles, además del control fitosanitario, y como justamente lo comentaba el ingeniero, Lima es una de las ciudades con material particulado más elevado. ¿Qué significa eso? Tenemos mucha suciedad, básicamente por tener un clima seco. Lima siempre está en ese polvillo gris, que muchas veces afecta a la planta, y como muchos de ustedes saben, una planta necesita de una fertilización carbónica, necesita pues el carbono que tiene el ambiente. Entonces una labor que debe usarse bastante en árboles es el lavado, que a la vez también elimina ciertos insectos, como lo que se comentaba, la Singera simplex, que fue un insecto que apareció a partir del 2011, si no me equivoco. Yo hice las primeras vistas en Los Olivos esa fecha, y que en el 2012 acabó con casi todos los ficus del distrito, y que nosotros pudimos de cierta forma mermar utilizando detergente agrícola, con lavados. Y me quería detener en este tema, en las podas. Es cierto, en el Perú, en Lima y en el Perú no existe una cultura de podas. Muchas veces la poda lo único que busca es eliminar algo que nos molesta. Hay una rama que está llegando a una casa, por ejemplo, la cortan. Está llegando, y para que tengan una idea clara, es la ley de concesiones eléctricas las que impide que un árbol o cualquier estructura llegue a, me parece, 1,20 m o 1,80 m a cables de alta tensión. Y de eso se basan pues para, a final de cuentas, cortar, ¿no? Matar un árbol en realidad, si se trata de una palmera, por ejemplo. Retomando un poco, les comentaba pues de que quería separar en un slide el tema de las podas. Esta es la avenida Pedro Venturo, está en Surco, antes de entrar a Lobar y Guereta, si no me equivoco, o un poco antes. Y ahí se estaba realizando una poda. Bien o mal, estaba realizando una poda. Quiero usar la imagen no tanto para criticar o mencionar el tema del accionar del podador, sino para que lo veamos con esto. Este es un manejo, digamos, elemental de una poda en un árbol de esas características. De alguna forma vemos una distancia que debe haber entre la calzada, la pista y el árbol, en una casa, por ejemplo, y con un vecino, y hasta con los postes. Y esa es la idea, ¿no? Buscar, revisar estos conceptos y trabajarlos. Y sobre todo, que es uno de los principales problemas de las podas, es saber qué usar.
Se nos enseña, bueno, nuestros colegas forestales tienen mucha más experiencia que nosotros en esto, pero de alguna forma nosotros también tenemos que verlo, como hablando como agrónomo, es saber usar qué herramientas o qué implementos para qué tipo de ramas, para qué tipo de grosor. Para evitar, pues, no solamente dañar a la planta, un mal corte, ustedes saben, puede perjudicar un árbol de por vida, sino que de alguna forma puede propiciar de que ese árbol se caiga, porque se puede cortar un árbol, se le quita un desbalance y poco a poco se va a empezar a inclinar, y en un momento dado se va a caer, y todo por una mala poda. Esto es un poco de lo que comentaba el ingeniero Palacios en la anterior exposición, y es en efecto el correcto uso del agua usando el coeficiente del jardín. Lo paso bastante rápido, pero básicamente lo que busca es basarnos en el que decía el GLUCONS, que es un acrónimo de Water Use Classification of Landscape Species, o sea, el correcto uso del agua en el paisaje. Aprovecho esto, viendo aquí que hay bastante público joven, bastante público que aún puede desarrollar mucho más, es hacer una minuciosa investigación de esto, y también pues directamente las universidades, de llevar esto al Perú, o de trabajarlo de alguna forma que nosotros sepamos, por ejemplo, un Mutuy, qué coeficiente tiene, o una crotalaria, o o la cantuta, por ejemplo. ¿Qué factores tiene la cantuta? Que es la flor nacional y de ella solo sabemos su vistosidad. O del quicuyo, ¿no? Por ejemplo, creo que es gras que se aplica bastante en Cusco. Los valores que se dieron. Y una pequeña información que pueden encontrarlo en internet, que fue, digamos, una pequeña delegación que hizo el FAGRO en Uruguay para poder trabajar estos sistemas. Me apena mucho de que toda esta información que he buscado, inclusive las plantas nativas, no venían de portales peruanos. Ni siquiera las plantas nativas las he encontrado en un portal. Muchas de ellas fotos son tomadas por mi cuenta, por ejemplo. Hay bastante trabajo por hacer. Y justamente por eso me permito un poco mostrarles el trabajo que yo hice. Yo trabajé o me incliné a trabajar como un complemento en mi especialización como auditor ambiental, era en relacionar la seguridad ocupacional y el medio ambiente, o sea, el trabajo que hacen nuestros obreros, nuestros jardineros, y qué tan riesgoso o no riesgoso puede ser. Y para eso vuelvo a citar a Rosorta, que indicaba de que las áreas verdes, el mantenimiento como tal, el servicio en sí tenía un riesgo medio alto, y que era recomendable empezar un estudio de seguridad de trabajo para que se eviten accidentes, que es lo primordial en esto. Escuchamos muchos accidentes en obras civiles, escuchamos personal obrero que se corta con maquinarias, que sufren algún problema porque una máquina lo atropelló, o que por un rato de ocio o de juego perdieron la vida. A mí me pena decir que yo he visto 2 personas morir en Los Olivos por temas similares a estos, y que me llevó un poco a tomar conciencia y querer hacer este trabajo. Empezamos hablando un poco de las medidas de riesgo, que se aplica en realidad a cualquier servicio, pero que es importante empezar de él. Estas son las jerarquías de controles. Si ustedes entran a internet, por ejemplo, o a cualquier portal y buscan seguridad en el trabajo, lo primero que van a ver son cascos, van a ver guantes de protección, van a ver mamelucos, máscaras de gas, cuando en realidad ese, como ven, es la punta del iceberg. Eso es lo último que deberíamos hacer en un manejo, en un servicio. Como pueden ver, la prioridad, la base es generalmente eliminar el peligro, pero no se hace porque es muy caro o porque no tenemos la infraestructura. Otra cosa, por ejemplo, es sustituir. Les pongo un ejemplo, adelantando un poco lo que vamos a ver. Uno de los mayores riesgos que hay en áreas verdes, en el sector público, siendo específicos, es el trabajo en bermas centrales. Trabajar en bermas centrales, por ejemplo, como corte de gras,
teniendo pues una máquina que tiene un peso de 8 kilos y que necesita bastante concentración para manejarla y que debe tener cierta protección, nos aleja del entorno. Y qué peligroso pues alejarnos del entorno cuando estamos en una calzada, en una pista, donde tenemos que, muy por el contrario, deberíamos estar pues revisando o viendo. La sustitución puede ser, por ejemplo, usar ciertas herramientas o usar ciertos parantes, ¿no?, que puedan protegernos. Pero no, por lo general se usa pues lo que les comentaba el EPP. Tenemos el control de ingeniería, por ejemplo, o de administración, como tratar de cortar, por ejemplo, a horas de la madrugada, como por ejemplo, y etcétera. Para esto, nosotros, en todo servicio, en todo trabajo, debemos empezar hablando de una identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es la matriz IPER, que según la ley de salud del trabajo, que es la 29783, es una obligación para todo empleador o toda institución que tenga de 20 trabajadores a más. Tenemos que, en un entorno, verificar los peligros. Tenemos primero que, ¿qué es un peligro empezando? Un peligro es toda fuente o todo proceso que pueda generarnos algún problema, algún daño. Por ejemplo, pues no, un cable pelado, puede ser una punta de una herramienta mal guardada, o una herramienta guardada en el techo, por ejemplo, con riesgo de que se pueda caer. Y después de eso vemos a la evaluación. Y la evaluación es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Por ejemplo, el peligro, por ejemplo, es de que yo tenga por ejemplo, este reflector. Un peligro es que este reflector no esté bien asegurado. Y el riesgo, que es la probabilidad de que yo pueda pasar por ahí y esto me caiga en la cabeza o me genere algún accidente. Con esos dos servicios, por ejemplo, yo les puedo mostrar aquí el trabajo que yo hice. Y ese trabajo está aquí en el colegio. Es la identificación de peligros y riesgos en mantenimiento de áreas verdes en el Museo de los Olivos, del cual yo soy autor. Y aquí pudimos separar y pueden ver, por ejemplo, todos los riesgos. Tenemos la clasificación de moderado, importante o intolerable. Todo esto con una suerte de cálculos. Y pudimos ver, por ejemplo, que en trabajos de césped y cobertura tenemos peligros intolerables o riesgos intolerables, como le comentaba el de poder ser atropellado, ¿no?, por ejemplo, en la pista. E inclusive en el riego, porque en la Municipalidad de Los Olivos se trabaja bastante con riego con acoples. Entonces el personal siempre está regando muy cerca de la pista con esas veredas. Porque una mala calibración hizo que el sistema de riego que había ahí no llegara a ciertas esquinas. Eso, por ejemplo, es un problema de ingeniería que se tradujo en un peligro para este obrero, para este personal. En producción de plantas, entre los peligros más rescatables es que se trabaja bastante con compost. Y ustedes saben que el compost pues contiene mucha cantidad de microorganismos, que si bien es cierto nosotros los ensalzamos como degradadores de materia orgánica, no nos ponemos a pensar que esos microorganismos también pueden ser nocivos para el ser humano. En el compost es un caldo, o sea, puede pasar lo que sea. Inclusive cuando se trabaja en canales, y a veces hay que ir a limpiarlo, los canales pues estos años son aguas hervidas, que también pueden generar un problema, porque yo sé que se manda personal para limpiar eso. Las casetas de riego también, por ejemplo, en Miraflores hace poco hubo un accidente porque una caseta de riego se dejó abierta y pasó un niño y se cayó. Y ahora el problema no se sabe si es Relima o es Miraflores, pero es un tema pues que generó un accidente por un mal uso. Los almacenes, los talleres, igualmente no se tiene una conciencia de cómo hacer un correcto almacenamiento, valga la redundancia. Se colocan las cosas por colocar, se colocan picos con la punta hacia arriba. O sea, considerando nosotros nuestro manejo en seguridad nacional, en tema de áreas verdes, también hay mucho por trabajar. Y eso fue lo que yo pude verificar. Este fue ya el tema final del trabajo de investigación. Y vemos
cómo pudimos, estos peligros entre moderados, importantes o intolerables, qué medidas nosotros adoptamos. Por ejemplo, los moderados se puede aplicar este equipo de seguridad o una mayor asignación de personal a la labor, que también suele ser uno de los grandes problemas del Perú en cualquier servicio, es la mano de obra. No solamente en cantidad, sino también en calidad. Y eso pues inevitablemente también afecta a las áreas verdes. Y como lo comentaba, ¿no? Muchas veces personal no hay indicado para una labor y se busca, por ejemplo, que una sola persona desmalece toda una parcela o 2 parcelas. Y muchas veces tienen que hacerlo. ¿Y qué pasa? Hay dos tipos de males. Hay males crónicos y hay males que se ven pues a la larga, ¿no? Por ejemplo, estar deshierbando una sola área durante todos los días siempre pues genera cierto malestar. Inclusive el estar respirando los combustibles, ¿no?, de las motosierras también genera un problema. Como pueden ver, hay bastantes peligros que deben evaluarse. Y no lo he colocado aquí, pero ¿cuál es el objetivo de tener pues identificado nuestros peligros, nuestros riesgos y de controlarlos? Cuando trabajaba en la minera se usaba bastante lo que es el AST. ¿Qué es el AST? Es el análisis de seguridad en el trabajo. Entonces, cuando uno llegaba a su trabajo, por ejemplo, agarrábamos una suerte de formato y reuníamos a la gente. Y le decíamos, señores, ustedes van a hacer esto, esto y esto. Y se le pedía a esas personas que lo rellenaran, que supieran qué estaban haciendo. Ya, entonces ya sabemos lo que estamos haciendo. Ahora quiero que me digan qué peligros ven ahí. Y las personas empezaban a comentar, ¿no? Ingeniero, me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. Ahí lo íbamos colocando. Ya, y yo te pregunto después, ¿qué vas a hacer para que eso no pase? Y ahí entre apoyo y apoyo, llegábamos pues a una conclusión. No hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que hacer lo otro. Y ese papel al final, al en vez, lo firmábamos todos. Y si había un accidente, pues el personal era consciente de lo que había pasado. Ese es el AST, y para eso se usa bastante esto. Y quería detenerme ahí porque también el tema del personal es algo que en realidad, el manejo de personal es en realidad de lo que menos se aprende en la universidad. Y es a veces lo que más nos choca, lo que más nos afecta. El personal tiene toda una cosmovisión, tiene todo el personal obrero tiene un ritmo de vida diferente. Y peor aún en la jardinería. Como lo comentaba el ingeniero Jaulis, no hay personal calificado como tal para jardinería. A partir pues de que no existe un centro como tal, aunque ya hace poco con la Municipalidad de Lima a cargo de la exalcaldesa Villarán se hizo pues una suerte de escuela como tal, no existía. Y muchas veces los jardineros vienen siendo pues agricultores. Y un trabajo de agricultura, como yo les comentaba, ¿no? De una agricultura que busca un objetivo es muy diferente a una cultura que tiene que cuidar un entorno. Y me ha pasado que hay viveros municipales en donde las camas que deberían colocarse pues de cierta forma para que haya mayor proporción de plantas, las trabajen en surcos, por ejemplo, o que se siembre plantas en forma de surcos, porque es algo que ellos saben, es algo que ellos muy difícilmente pueden no hacer o no olvidar. Y es por eso que yo les he comentado un poco estos temas de diseño, les he compartido un poco esto de mezclar plantas, porque a la larga eso es lo que el trabajador busca. Muchos trabajadores me han dicho, ingeniero, ¿y cuándo me puede enseñar a hacer eso? Ingeniero, ¿y cómo se mezclan plantas? Se los comento como experiencia porque es ahí donde yo aprendí pues a buscar un equilibrio entre lo que uno quiere lograr con su trabajo y la reciprocidad que uno le puede dar a su personal. Entonces yo le digo, ya, mira, vamos a trabajar así, yo te enseño a hacer este bosquejo, tú lo aprendes y a la larga a ver cómo lo haces.
pero ya tú pues anda, ayúdame a sembrar pues como de una forma diferente o como uno quiere. Y ese equilibrio es uno de los detalles pues que yo he podido ver de esa forma. Entonces, en temas de jardinería, generalmente lo que busca un obrero es aprender eso. Para terminar y bosquejar la idea, todos estos conceptos lo que buscan es de alguna forma esto, que nosotros ya empecemos a sembrar o ver ya en plano. Ya nosotros tenemos que planificar, que es una palabra bastante dolorosa, pero hay que hacerlo, y más aún en áreas verdes, para pues ya estar dejando pues de ver fotos de árboles mal colocados o mal podados. Por cierto, la poda drástica, que es el nombre técnico de lo que usted vio, está penado. Y la Municipalidad de Lima es la encargada pues de llevar de llevar eso pues no a una cierta suerte de denuncia o lo que fuese. Esa es la idea, avanzar, planificar y ver pues que nuestros resultados sean como nosotros queremos que sean. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches ante todo. Gracias por la invitación. En esta oportunidad les voy a exponer un poco el trabajo de agricultura urbana que se ha venido realizando en la Municipalidad de Lima. Este tema es un tema nuevo. Generalmente se toca mucho en las municipalidades el tema de áreas verdes y jardinería. Agricultura urbana ha nacido como una propuesta complementaria desde la Gerencia del Ambiente, y el Programa de Gobierno Regional, como una alternativa para la recuperación de espacios públicos también y el incremento de áreas verdes en la ciudad de Lima. Bueno, un poco para hablar del concepto o cómo entendemos agricultura urbana. La agricultura urbana, si bien la agricultura ha estado presente siempre y se enfoca en los valles, ¿no?, en los espacios de producción a gran escala, la agricultura urbana se maneja dentro del ámbito de la ciudad en espacios mucho más pequeños, ¿no?, donde se produce generalmente para autoconsumo, hortalizas, hierbas medicinales, aromáticas, algunas plantas ornamentales también como un complemento a la producción, ¿no? También incluye un poco el tema pecuario, alguna crianza de animales menores como cuyes, aves, en zonas donde está permitido, ¿no?, de acuerdo a la normatividad, porque dentro de las ciudades y en algunos distritos no está permitido, ¿no?, la crianza de animales. Pero en este caso, bueno, para la municipalidad hemos trabajado solamente el tema de plantas, ¿no? Y bueno, el enfoque o el objetivo es el autoconsumo, mejorar la alimentación de las familias de escasos recursos y bueno, un tema también involucra un tema social, un tema de darle un valor agregado, de mejorar la alimentación, ¿no?, y el tema de recuperación de espacios muchas veces subutilizados o en abandono, ¿no?, donde dentro de la ciudad tenemos espacios donde son focos de vandalismo, ¿no?, y la misma comunidad recupera estos espacios y a la vez de hacerlos verdes los hace productivos, no solamente un parque o un jardín, sino también a la vez un lugar de producción, ¿no?, para mejorar la alimentación dentro de la comunidad. Entonces, ¿cómo la Municipalidad de Lima, a través del Plan de Gobierno Regional, está empleando el mayor espacio posible para hacer una agricultura urbana? Sí, bueno, la agricultura en la ciudad muchas veces la podemos trabajar. No solamente es necesario un espacio en el suelo, sino también se puede aprovechar los techos, las terrazas, los balcones, ¿no?, para hacer un espacio productivo. Como en este caso, como decía el ingeniero, esas botellas muestran que podemos tener en un espacio pequeño, reducido, podemos tener también un espacio verde, ¿no? En la segunda foto, por ejemplo, es una experiencia que se tuvo dentro de un parque público, ¿no? En el Parque de la Muralla se tuvo un piloto y se trabajó con unas familias del Cercado de Lima.
Y eso también era un espacio, una mezcla entre la parte ornamental, ¿no? y la parte productiva, ¿no? Fue como una mezcla, ¿no? Es para un poco mostrar que no son ajenos o excluyentes, sino más bien complementarios. Bueno, el objetivo para nosotros como institución es promover y desarrollar la agricultura urbana como una política pública municipal que esté orientada a mejorar la gestión ambiental urbana con la recuperación de espacios, el incremento de áreas verdes, contribuir a la seguridad alimentaria también y la inclusión social de todos los habitantes de la ciudad de Lima, ¿no? Estas son todas las fotos que están en la presentación, son fotos tomadas de toda la experiencia que hemos tenido con el tema. Por ejemplo, en el lado, bueno, no sé, izquierdo, está el huerto San Francisco. Es un huerto trabajado en el techo, en uno de los espacios que tiene el convento San Francisco en el cercado de Lima. Como pueden ver, se han trabajado con cajas de frutas, con parihuelas, ¿no? Y todo un espacio muchas veces abandonado, porque generalmente en los techos que tenemos, ¿no? Al techo va todo lo que no me sirve. Entonces, en este caso se ha recuperado, ¿no? Y se ha vuelto un área verde y un área productiva a la vez. Bueno, en el lado derecho esta señora ha trabajado, sí, en su jardín, ¿no? Y también lo ha hecho productivo, y junto productivo podemos ver productivo y ornamentales, ¿no? Algunas espinacas, algunas lechugas y también con sus especies ornamentales. Bueno, en todo caso, entonces el objetivo, para que quede claro, es mejorar la gestión ambiental, el tema de inclusión social y el tema de seguridad alimentaria. ¿Qué acciones se han venido realizando? Se han elaborado dos proyectos, se han ejecutado dos proyectos de inversión pública. Estos proyectos han implementado 1000 huertos urbanos, se han tenido 20.000 beneficiarios directos, 20.000 personas, y en un área total de 100.000 metros cuadrados. Muchas veces, a veces decimos es muy poco, ¿no? O es muy pequeña el área, comparado con un área productiva a gran escala en los valles, que tenemos hectáreas, ¿no? de producción. Pero en este caso ha sido muy representativo porque han sido muchas familias beneficiadas, ¿no? Se han trabajado en los distritos de Ate, en Comas, en Cercado de Lima, en Santa Anita, San Martín de Porres e Independencia, y en San Juan de Lurigancho. Para este 2015 en adelante, bueno, vamos a empezar con la ejecución de un proyecto de inversión pública también, ¿no? Que es la forma en que en el sector público a veces podemos obtener recursos para hacer la implementación de estos proyectos, ¿no? Ya tenemos el SNIP aprobado, va a empezar la etapa de expediente técnico, ¿no? Para luego iniciar la ejecución, ¿no? Y se piensa intervenir en los distritos de Pachacamac, en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Bueno, hemos tratado de enfocarnos en diversas zonas de Lima, ¿no? En la zona norte, en el centro, en la zona sur, estaríamos complementando este año, ¿no? En el este también hemos trabajado. Eso responde a... Estos proyectos tienen básicamente 4 componentes. Los proyectos buscan la implementación primero del espacio productivo del huerto, con 3 tipologías, ¿no? Huertos familiares, comunales y escolares, que luego les voy a explicar un poco mejor. Todo el tema de fortalecimiento de capacidades, de intercambio de saberes, de capacitación a las mismas familias que van a producir. El tema de ecoferias o de ferias o puntos de comercialización, el tema de organización también, con las redes de agricultores urbanos, ¿no? Y el tema de comercialización como que busca cerrar el ciclo, ¿no? Yo produzco, primero, ¿qué hago con el producto? Primero es autoconsumo y también me da la posibilidad de generar ingresos, ¿no? A través de la venta en ferias especializadas para ese tema. Los huertos familiares. Los proyectos involucraron la implementación de huertos familiares. Como su nombre lo dice, son espacios de menor área, entre 5 a 25 metros cuadrados aproximadamente. Se pudo trabajar en techos. Esto es un techo en la zona de Manzanilla, en el cercado de Lima.
y estos huertos fueron trabajados en suelo, ¿no? Se trabajaron con familias básicamente de escasos recursos y que muchas veces tienen el interés, pero a veces no tienen el apoyo, ¿no? para realizar este tipo de actividades, ¿no? Generalmente a la agricultura urbana muchas veces se dedican las personas de la tercera edad, madres de familia, ¿no? Entonces se busca también darles una actividad, ¿no? Que le permita ahí entra un poco el tema social, ¿no? Que les permita al adulto mayor sentirse más útil, ¿no? Los huertos comunales se trabajaron en áreas de asociaciones, en áreas de comedores populares, en parques públicos, ¿no? En áreas como el convento, el techo del convento. Esta es otra vista del convento. En la primera no tenían el tinglado, en este caso ya trabajaron un poco más y le pusieron el tinglado por protección, por el sol, ¿no? La radiación. En los casos en que se trabajó en parques públicos, sí se conversó, bueno, y en todo, en sí, para el proyecto se conversó mucho con los representantes de los municipios distritales, ¿no? Porque es muy importante que ellos, primero, sepan qué se está realizando, qué experiencia se está realizando dentro de su jurisdicción, luego también que pongan a una persona responsable para que una vez terminado el proyecto, ellos como municipio asuman también y les den el apoyo que ellos necesitan, ¿no? Y bueno, se trabajó de forma coordinada, ¿no? Con el área de ambiente de cada municipio, ¿no? Y hubo un responsable en el mismo municipio distrital. A ver. Oh, perdón. Bueno, y en los huertos escolares también se trabajaron biohuertos o huertos en los colegios, en los distritos mencionados, ¿no? Como podemos ver, la agricultura urbana sí, los biohuertos en este caso, ¿no? Dentro de los colegios sí fue se utilizaron más como una metodología de enseñanza, ¿no? A diferencia de los huertos familiares o comunales que el objetivo era producción para consumir o para venta, sea el caso. En este caso sí como una herramienta de enseñanza, ¿no? De enseñanza de valores, de temas de diferente índole. Habían profesores que iban al huerto a ver temas de matemática o estaban el tema del CTA, de Ciencia, Tecnología y Ambiente, que ahora es parte de la currícula. Y bueno, se le enseña al alumno el trabajo en equipo, los valores, la organización, la responsabilidad, porque es una responsabilidad también ir al huerto y regarlo, ¿no? Cada cierto tiempo se hacían grupos o equipos de trabajo y entre los mismos alumnos iban y mantenían el huerto. También se trabajó con las familias, o con los padres de familia, porque en un momento la mano de obra la pone el mismo beneficiario. Entonces, bueno, los niños no pueden ir y hacer todo este trabajo ¿no? en el suelo, lo hacían los padres, lo hacía el personal administrativo. Entonces se involucra a toda la comunidad del colegio, ¿no? Tanto a los padres, a los profesores, los alumnos. Entonces es un trabajo global, ¿no? Y un compromiso de toda la institución. Por eso es muy importante que cada institución que participó del proyecto se comprometiera a todo este trabajo y tuviera el interés, porque de nada sirve nosotros como institución ir e invertir en una zona o en un área donde después el director no tiene interés, los profesores lo dejan, los alumnos no se comprometen. Entonces era una inversión perdida, ¿no? Básicamente los colegios o las áreas donde se trabajó fue porque ellos mismos quisieron, muchos de ellos fueron y nos buscaron. Entonces con este entusiasmo y con este compromiso fue que se pudo trabajar todos estos proyectos. El enfoque fue básicamente orgánico, producción agroecológica. Orgánico el término es un poco, tratamos de utilizarlo porque tiende a una certificación que muchas veces estos agricultores no llegan a alcanzar por los costos, ¿no? Pero sí agroecológico, es decir, una producción limpia, sin agroquímicos, con un manejo de plagas
un control preventivo más que en el momento, ¿no?, de la plaga, ¿no? Se trabajó todo el tema de reciclaje a través de diferentes productos como las parihuelas, como las cajas de fruta, las camas se hicieron con ladrillos viejos, con bambú, con botellas de plástico, ¿no? Todo el tema de reciclaje, el tema de compostaje. Y aquí podemos ver no sé si lo pueden apreciar, ¿no? Esto es en el Parque Huáscar. En el Parque Huáscar está el CREA, ¿no? Y se hizo una zona de agricultura urbana donde se puede mostrar las diversas formas en cómo podemos utilizar los envases o recipientes que ya no nos sirven, ¿no? Tenemos botas plásticas, estas bolsas de ACE también se pueden usar como contenedores, tenemos ollas, acá por un televisor se vacía y se puede sembrar, ¿no? Sirve como una caja justamente, ¿no? Y nos permite sembrar, se llena de sustrato y bueno, se siembra, ¿no? Básicamente aromáticas, ¿no? Aromáticas y algunas, más que todo aromáticas, ¿no? Las hortalizas sí se siembran en las cajas de frutas o en las parihuelas, pero en estos envases generalmente hemos sembrado aromáticas, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al tema de implementación en sí, ¿no? de los espacios productivos. En cuanto al tema del intercambio de saberes y experiencias, y bueno, acá y el tema de comercialización. Bueno, se llegaron a capacitar 20.000 personas, se realizaron 800 talleres. Esos talleres han sido en diversos temas, en temas técnicos, es decir, cómo produzco, cómo hago para producir, en temas de organización, cómo me organizo. Al trabajar en un área comunitaria, tengo que establecer reglas o normas, porque si no, todos hacen lo que quieren y a la vez nadie hace nada. Entonces, es un poco también enseñarles cómo organizar y cómo trabajar en equipo. El tema de alimentación, ¿no? ¿Qué hago luego con mi producto? ¿Cómo lo consumo? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo lo lavo? El tema de... ¿qué más se trabajó? Bueno, sí. También se vio el tema de yachachiks urbanos, ¿no? El yachachiks generalmente se trabajó con la metodología que en un momento trabajó el Ministerio de Agricultura. El tema de los yachachiks. Pero en este caso, bueno, eran urbanos porque es dentro de la ciudad. Estos maestros o personas con mucha experiencia, ¿no? que tienen conocimientos, ¿no? En base al campo, al día a día, no a diferencia de nosotros que de repente hemos ido a la universidad, hemos estudiado. Entonces ellos sí, en base a la experiencia del día a día aprenden, ¿no? Y tienen muchas ganas y muchos deseos de enseñar a otros también su experiencia. Dentro de las comunidades siempre vamos a encontrar a alguien con esas ganas. Entonces se identificaron a 18 personas, se los capacitó también. Se hizo un taller en la Universidad Agraria para darles un poco las herramientas técnicas, ¿no? Para que ellos nos fueran nuestro apoyo al momento de darle seguimiento, ¿no? Entonces, el técnico va 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Porque tiene una serie de huertos que visitar. Entonces, los yachachiks eran los que continuamente apoyaban a los demás dentro de la comunidad, ¿no? La metodología, se usó la metodología Aprender Haciendo. Esta metodología es básicamente cada visita del técnico era una clase, ¿no? Se iba a campo y de acuerdo al crecimiento o desarrollo del cultivo se les iba enseñando qué es lo que tenían que hacer, y en campo mismo iban aprendiendo cómo sembrar, cómo regar, qué hacer frente a la aparición de alguna plaga cómo cosechar, cómo luego procesar o limpiar mis productos, ¿no? Toda la cadena productiva, se les fue enseñando poco a poco, ¿no? Conforme el desarrollo y el crecimiento de los cultivos, porque no fue solamente uno, fueron unas 10 variedades de hortalizas, entre acelgas, apios, espinacas y algunas aromáticas. En algunas zonas también, porque, bueno, como han visto, hemos estado en Ate, en Comas,
¿no? En Cercado de Lima, donde las realidades, el clima, el suelo es diferente. Entonces, sí, también se les enseñó, se sembraron también algunos árboles frutales, porque teníamos en laderas de algunos cerros, se trabajó también estos pequeños espacios, estos huertos, ¿no? Y ahí a veces era muy difícil el tema de las hortalizas, producir hortalizas. Entonces se trabajó con ellos algunos árboles frutales, como los higos, por ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, podemos ver todas estas fotografías, ¿no? Son de las experiencias, estos en los colegios, en el Cercado, estos en Comas. Miren, pueden ver las camas, como en un colegio en Comas, cómo han ido trabajando, ¿no? La disposición de sus camas. Como ven, no es un lugar plano, es en una casi ladera de un cerro, ¿no? Y ellos han podido trabajar todo este espacio, ¿no? Incluso se ha tenido que hacer una limpieza del terreno. A veces no se había contemplado con el proyecto la limpieza, el sacar basura. Y muchas veces el colegio, son tan grandes, pero al fondo habían acumulado una cantidad de basura que se tuvo que contratar camiones para sacar esa basura y poder trabajar el espacio, ¿no? Entonces, como les decía, es una recuperación de las áreas, ¿no? Y esto beneficia también a los alumnos, ¿no? Y a la comunidad. En este caso, algunos talleres también. Eso es un proyecto de inversión pública. La municipalidad hace un proyecto SNIP. ¿A los yachachis le paga la municipalidad? Los yachachis son parte del... a ver, para ir por partes. Este es un proyecto que se trabajó se presentó a través de un SNIP, de un proyecto de inversión pública, ¿no? Se hace un perfil, se presenta al MEF, el MEF se aprueba y el MEF nos va dando los recursos para la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, por ahí viene el dinero. Ahora, luego me dijo, estos huertos se implementaron en se implementaron en 6 distritos, pero en cada distrito tenían más o menos unos 40, 50 huertos. O sea, tengo 50 espacios, 50 huertos, ¿no? Y estos huertos son los que constantemente se han ido produciendo por el tiempo de ejecución del proyecto. No es que yo siembro lechuga en Ate y luego me voy a Comas, no, sino en Ate hago 11 huertos, 10 huertos, 20 huertos y esos 20 huertos los trabajo. Y se sigue trabajando, sí. Se sigue trabajando. Y por esos huertos. Ahora, ¿cómo? Ah, si no me entendieron, bueno, ya lo expliqué, ¿no? Ok, ya, bueno, lo expliqué así entonces. Para aclarar un poco, porque sí, a veces por la premura o por la rapidez también, para no cansarlos, trato de hacerlo más rápido, pero bueno. En el tema de para motivarlos también se ha trabajado todo el tema de concursos, ¿no? Este tema de concursos se trabajó solamente con los huertos que se implementaron por el proyecto, ¿no? Y es una forma de motivarlos también, ¿no? Los chicos de colegio se ponen las pilas, hacen murales, siembran, mantienen verde, limpio, porque a veces y eso es una motivación constante, una motivación constante, ¿no? Para el huerto. Se hizo un intercambio de experiencias en cada distrito de intervención, donde los productores, le digo ya productores urbanos, pero bueno, en este caso las familias y los escolares expusieron qué les pareció toda esta vivencia, ¿no? Porque ha sido casi 2 años de trabajo más o menos, ¿no? Y bueno, este nuevo proyecto que se va a implementar en otros 3 distritos también es por 2 años más, ¿no? Donde se van a seguir implementando los huertos, ¿no? Entonces es muy importante que el agricultor de Villa María del Triunfo puede exponer su experiencia y lo pueda comparar con el de Ate o el de Comas, ¿no? Porque son zonas diferentes, a veces han tenido diferentes problemas, o a veces los mismos problemas, pero han tenido soluciones diferentes. Entonces es muy importante que intercambien, ¿no? y conozcan. La red de agricultores urbanos se trabajó, se organizó, en cada distrito se trabajó una red de agricultores.
O sea, todos los que pertenecían al distrito, todos los beneficiarios o los huertos que fueron creados, se trató de organizarlos para que ellos formaran un bloque que pudieran conseguir mayores recursos, que pudieran pedir apoyo al municipio, pero ya como una red organizada, ¿no? En cada distrito se tuvo una red distrital y a la vez se promovió la creación de una red metropolitana. Y esta red metropolitana incluía no solamente a los 6 o 7 distritos que hemos visto, sino a otros distritos que ya tenían experiencias, como Villa María del Triunfo, que tenía experiencias de agricultura urbana pues desde hace mucho tiempo y tiene una red de 500 agricultores urbanos, ¿no? Y ya está constituida, entonces ellos también forman parte en Ate, en Chosica. En Chosica también hay grupos de agricultores, se trabaja el tema de agricultura urbana, de agricultura orgánica o ecológica, entonces también ellos forman parte de esta red, ¿no? Y bueno, y el tema de las ecoferias, en los huertos con mayor área y mayor productividad, se les dio también un módulo para que ellos pudieran vender dentro de su comunidad, porque de nada sirve también que tengo mi producción y ¿qué hago luego, no? A veces el colegio se les dio un stand y el colegio cada 15 días o cada 3 semanas que tenía producción o cosechaba, abría las puertas, ¿no?, del colegio un viernes o un sábado, abría las puertas del colegio hacia la comunidad, ¿no? Y es un poco también la relación, porque a veces el colegio está cerrado, ¿no? Entonces era un poco abrir y darle cabida a toda la comunidad para que pueda ir al colegio, para que pueda ir al huerto, para que vean cómo los chicos producen, ¿no? Y puedan reconocer todo el trabajo que se está realizando y bueno, ellos también beneficiarse con una producción limpia, con una producción ecológica, ¿no? Y con una alimentación sana en todo caso. A todo esto se enmarca, se tiene la ordenanza, una ordenanza que se publicó en el 2012, la ordenanza 1629, que promociona o promueve la agricultura urbana, ¿no?, como una estrategia ambiental, de seguridad alimentaria, de inclusión social y desarrollo económico local. Esa es la única o la primera ordenanza metropolitana que la trabajó el municipio de Lima, ¿no? Que lo que hace es posicionar a la actividad agrícola en la ciudad, ¿no?, y darle el valor que realmente merece, ¿no? La agricultura muchas veces está olvidada, ¿no?, está dejada de lado, a veces no hay apoyo, ¿no? Y quién no tiene en su casa, quién no quiere tener en su jardín o en su terraza un espacio verde, ¿no?, un espacio productivo. A veces las mismas madres de familia tienen una maceta con sus albahacas o su orégano, ¿no? Entonces, si bien no es muy promovido, ¿no?, lo que se ha querido es justamente resaltar y darle esa importancia, ¿no?, que muchas veces no se le ha dado. Entonces, bueno, se trabajó esta ordenanza con diferentes lineamientos de política, entre ellos conservar las áreas agrícolas de la ciudad. Eso también promueve el tema de conservación de los valles, ¿no?, para evitar que ya casi el único valle productivo que tenemos es en Lurín, casi el valle del Rímac ya se ha perdido en el tema de producción. En el norte, en el Chillón también, con el desarrollo inmobiliario, ya casi no tenemos espacios verdes, ¿no? Y esos espacios verdes y los valles y los jardines y las áreas verdes contribuyen justamente a darle una calidad de vida a la ciudad, ¿no?, una mejor calidad de vida. Promover el acceso a alimentos saludables, nutritivos y diversos, ¿no? Dentro de poco va a ser mucho más difícil encontrar, los agricultores están yendo cada vez más lejos, ¿no? Ya no están ahora en Lurín, en el Caraballo, en Chosica, en Chaclacayo, ya hay cada vez menos áreas productivas, se están yendo más al sur. Cada vez va a ser más difícil y más caro traer alimentos a Lima. Entonces la agricultura urbana también es una opción para proveer a la ciudad de alimentos, ¿no? Producción limpia, ¿no?, sin el uso de agroquímicos, el aprovechamiento de residuos orgánicos, el uso recreativo del tiempo libre, eso también es como un tema social, fortalecer la participación y organización,
la mejora de la calidad de vida de los agricultores, con una mejor alimentación, con la venta de productos, revalorizar hábitos y costumbres, ¿no? Lima es una ciudad multicultural, y bueno, eso es una forma también de revalorizar las costumbres de las personas que en un momento tuvieron que, por problemas políticos o sociales, tuvieron que emigrar del campo a la ciudad, ¿no? Entonces es también darles un espacio a ellos, ¿no? Y bueno, promover espacios de concertación, diálogo y planificación entre instituciones. Estas experiencias han tratado de involucrar a municipios como la Municipalidad Metropolitana, los municipios distritales, a ONGs que vienen trabajando el tema por muchos años, a instituciones educativas y a universidades, ¿no? Bueno, entonces hacer como buscar un espacio de diálogo y de concertación y de ver la forma de trabajar en pro de estas experiencias, ¿no? Y bueno, dentro de la municipalidad también la ordenanza posibilita, ¿no?, acciones, las diversas gerencias dentro del municipio, ¿no?, tanto de la gerencia de ambiente, la gerencia de desarrollo empresarial, desarrollo social, participación vecinal, el tema de educación, y CERPAR, ¿no?, que tiene a cargo los parques zonales, ¿no? Y bueno, lo que propone es la elaboración de un plan estratégico para promover la agricultura urbana. Hay un documento preliminar que bueno, va a ser trabajado dentro con las demás áreas, los órganos de línea de la municipalidad, y luego se hará de conocimiento, ¿no? Tiene que ser aprobado también. Y bueno, propone la creación del programa programa metropolitano de agricultura urbana, que esperemos se pueda dar pronto. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches. Soy el ingeniero Alfredo Uceda. Ahorita soy el encargado del Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, acá está indicado casi el organigrama de lo que es el mantenimiento de áreas verdes, desde la Gerencia del Ambiente, la Subgerencia de Operaciones Ambientales y el Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes, que es el que tengo ahorita encargado. Acá le estoy resumiendo lo que es el Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes, las funciones que tiene, que son la producción de plantas, el riego en camión cisterna, el mantenimiento de las áreas verdes, la importancia de las áreas verdes y la normatividad, ¿no? La División de Mantenimiento es la encargada de brindar el servicio de mantenimiento de las áreas verdes de cercado de Lima. Creo que no lo he puesto en modo exposición, ¿no? No, está bien. ¿Sí? No sé. Ya. Actualmente la Municipalidad Metropolitana de Lima atiende 77.6 hectáreas de áreas verdes. Este es el plano que nosotros tenemos, y para hacer el mantenimiento los tenemos divididos en zonas, ¿no? 6 zonas que abarcan todo lo que es el cercado de Lima. Como les decía, las funciones, en la producción de plantas tenemos 2 viveros, uno ubicado en el Parque Zonal Huiracocha, que nos ha cedido sus instalaciones para tener ahí la producción de plantas de estación, y el vivero de Maravillas, ¿no? Que está ubicado en Barrios Altos, en Ancash, en Ciudad Ancash, donde nos encargamos de la producción de plantas de manera sexual. Mensualmente nuestro promedio de producción son 40.000 plantas para abastecer todo lo que son las áreas verdes de Lima Cercado. Los parques, las avenidas, las plazas, ¿no? Todo lo que son áreas verdes. La producción de plantas de estación o F1, con producción de semilla, según la estación he tratado de enumerar unas cuantas porque realmente son las principales, realmente acá se producen en Lima, ¿no? Según la estación. Los marigoles, en sus variedades, las mix, la naranja, la amarilla, las celosias, las vincas o las chabelitas que se le conoce, los dogos, los pensamientos, alelís, geranios, la salvia roja y el dianthus, ¿no?
En la producción de plantas perennes o de propagación asexual, acá tenemos también la lentejita, sanguinarias, roeos, senecios, huerelia, califas, mioporos, croton, lantanas. Aquí en la propagación asexual está por esqueje y por estacas. Para todo lo que es el área verde de la Municipalidad de Lima cuenta con el sistema de riego por camión cisterna, ¿no? Tenemos cuatro unidades actualmente, 2 de 9.000, una de 5.000 y de 3.000. Y la frecuencia está predispuesta a la estación y a la estación del año, y 3 veces en verano y 2 veces en invierno, ¿no? El mantenimiento de áreas verdes consiste en todas las labores que empezamos con la preparación del terreno, la siembra el abonamiento, la siembra de las plantas. Después ya posteriormente viene, cuando tenemos gras en una parque, en una plaza, viene el corte de gras, la poda de árboles y arbustos, el deshiervo y el lavado y fumigación, ¿no? Cuando se presentan algunas plagas. En el corte de gras contamos con maquinarias motoguadañas, comúnmente conocidas, y tractores, ¿no? Y la ruta de mantenimiento, por así decirlo, la frecuencia que tenemos es según el sector y la amplitud de área que estamos cortando. En algunos casos, para el tema de centro de Lima es 14 días, y para la zona de Cercado de Lima, Chaclarríos, es de 25 a 30 días, porque es la zona más amplia que tenemos. En la poda de árboles y arbustos se realizan prácticamente casi todas las podas que conocemos nosotros, ¿no? La poda de formación, fitosanitaria, severa y de limpieza. Bueno, cada una en la estación que se recomienda, ¿no? Tenemos un ingeniero forestal que se encarga de ver este tema, ¿no? De poda, como especialista. La siembra de plantas, bueno, que ya sabemos, acá tenemos a nuestros operarios realizando el trabajo tanto de árboles, y ahí están propagando huerelia en un macizo, en cuanto a la lavado y fumigación de árboles, utilizamos detergentes agrícolas, potásicos principalmente. Con ellos nos encargamos de eliminar las impurezas, y bueno, para combatir también un poco de las plagas, de la mosca blanca, huevos, polvo y smog que se presentan en los árboles con la contaminación que tenemos. La fumigación consiste en el control de las plagas para disminuir el índice de infestación, ¿no? Al mismo tiempo se combinan los insecticidas o fungicidas con un fertilizante foliar para minorar el estrés en las plantas, ¿no? Para el recojo de maleza también es constante por las labores de mantenimiento que se realizan en el cercado, y aparte del mantenimiento, ¿no? El corte de gras, la poda de árboles, mantenimiento en arbustos, mantenimiento que se realiza de las áreas verdes por parte de los jardineros en corte de setos, perfilado y desmalezado, ¿no? Y actualmente en Lima genera 52 toneladas de residuos sólidos mensualmente, que se derivan al relleno de Zapallar. La importancia de las áreas verdes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud establece que son 9 metros cuadrados de espacio verde con que se tiene que contar por una persona. Actualmente estamos con un nivel bastante bajo. El último reporte para Lima cercano era 2.4, si no me equivoco. Espero que la cifra la podamos incrementar, ¿no? Como todos saben, el arbolado urbano es importante porque reduce la contaminación de los gases en la atmósfera por el intercambio gaseoso. No solamente son claves para mejorar la salud,
porque son como pulmones que renuevan el aire contaminado. Brindan un ambiente de disfrute y relajación y contribuyen también con el ornato de la ciudad. La normatividad vigente, la ordenanza 525 era la que estaba vigente hasta el año pasado, ¿no? Actualmente está la ordenanza 1852, que como menciono ahí ha reemplazado a la 525, ¿no? La ordenanza para la conservación y gestión de las áreas verdes en la provincia de Lima. Esta se está preparando su reglamento actualmente, ¿no? Está por reglamentar. Y la ley 27972 de la orgánica de municipalidades, que en su capítulo tercero, artículos 159 y 161, nos habla de conservar y acrecentar las áreas verdes de la metrópoli, ¿no? Algunos puntos importantes que mencionar de la ordenanza 1852 son la implementación de un centro forestal metropolitano y veros distritales, que está por reglamentar. Considera aspectos de seguridad en el trabajo, también lo que mencionaba hace un momento el expositor anterior. Promueve la investigación, promoviendo la firma de convenios con instituciones, universidades y otras entidades públicas y privadas en materia de áreas verdes, ya que necesitamos realmente el apoyo de todos para poder mejorar, ¿no? Y se informa también sobre las infracciones y sanciones en el artículo número 50. Bueno, muchas gracias. No he querido aburrirlos mucho con el tema de áreas verdes, ya que creo que los participantes que me han antecedido han sido muy buenos y de manera resumida les he tratado de ver cómo se maneja la división de áreas verdes en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Buenas noches. Mi saludo primero a todos los acá presentes, en especial a los ingenieros que están en la mesa. Es un gran gusto estar por acá y exponer de repente como último tema de acá, pero más que exponerlo, yo sé, lo he visto al ingeniero Palacios, he visto ingenieros connotados acá que han expuesto y creo que les habrán alimentado con sus experiencias bastante, ¿no? Por mi lado, yo les voy a dar de una forma un poco resumida, estoy acá en términos generales, de repente un poquito ahondando en aquello que pueda ser de inquietud para todos nosotros, ¿no? Bien, vamos a empezar con la primera lámina. La historia de la jardinería. No voy a detallarles mucho en grandes rasgos, sino los voy a vincular más que nada al estilo de jardinería y cómo esto se desarrolla en paralelo con la organización de la sociedad humana, ¿no? En la antigüedad tenemos una jardinería muy típica como los balcones de Babilonia, la jardinería musulmana, griega, china, pero lo particular en esta jardinería es que los jardines o son de monjes, como por ejemplo en la China, o son de castas dominantes, no son jardinería todavía pública, son jardinería privada. En la Edad Media también tenemos con los señores feudales sus grandes jardines. El último recuerdo tenemos los jardines de Versalles, que son, son emblemáticos en el sentido que después de la Revolución Francesa pasan a constituirse en los primeros jardines públicos, ¿no? En la Edad Moderna tenemos los jardines públicos con diferentes estilos que se rescatan de la época antigua, de la época media, y en la Edad Contemporánea ya tenemos una jardinería bastante estilizada. Tanto en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea el jardín se convierte en un objeto público, ¿no? Desde el punto de vista de su uso por los usuarios, no desde el punto de vista de su gestión, porque hoy en día tenemos gestión pública directa por las municipalidades, la gestión mixta, con esas asociaciones público-privadas, y tenemos que muy en boga ha estado en Europa, y tenemos las estrictamente que se da en concesiones privadas, ¿no? Los estilos actuales de la jardinería moderna tenemos el arquitectónico, que es muy estilizado, una jardinería un tanto fría diríamos, el acuático caracterizado por ambientes donde hay plantas acuáticas principalmente, así como en el caso de las xerófitas, solamente plantas xerófitas, el jardín formal, demasiado estilizado, vinculado al estilo de jardinería inglesa con diversidad de plantas de diferentes colores. El colonial, muy típico, como la jardinería musulmana, caracterizado por el uso de jazmines, de rosas, de geranios, ¿no? Tenemos el oriental, el llamado jardín japonés,
muy peculiar, que digamos que se simbolizado básicamente por el bonsái y su estilo de plantas verdes y muy poco uso de flores, ¿no? El Mediterráneo, tenemos este jardín mediterráneo caracterizado por diferentes flores con muy variado colorido, como por ejemplo tenemos los laureles, ¿no? La Nerium oleander, ¿no? Tenemos en los ambientes urbanos la actual jardinería, tenemos el rústico, tipo jardinería de paisaje rural, ¿no? Y el moderno último, que le digo estilizado, donde se armoniza la arquitectura totalmente estilizada de trazos firmes, rectos, y las plantas ahí. Y dentro de lo moderno tenemos ya las nuevas jardinerías, que son muy caras y muy costosas, como es la jardinería de techos verdes, la jardinería de topiarios, que son de formas, de figuras, y la jardinería de paredes verticales, donde se utiliza básicamente el riego tecnificado para minimizar costos, ¿no? Pero son muy caros y son un lujo en los ambientes ahorita citadinos, urbanos, ¿no? Diseño de áreas verdes urbanas. El diseño de áreas verdes urbanas lo podemos ver desde dos puntos de vista. Lo podemos ver desde el punto de vista de áreas verdes públicas, de diseño de áreas verdes públicas, y lo podemos ver desde el punto de vista de diseño de áreas verdes privadas. En ambos es difícil, los condicionantes son diferentes, ¿no? En el caso de la jardinería del diseño de áreas verdes públicas, hemos considerado esto porque en ese ámbito nos hemos venido desenvolviendo como trabajando en la municipalidad. Tenemos como condicionante la categoría de clasificación del área verde, que puede ser un jardín histórico, que puede ser un jardín metropolitano, que puede ser un jardín distrital de gobierno local, que puede ser un jardín, que puede ser un área verde zonal, mal llamado zonal, porque no existe el gobierno zonal, o es provincial, o es regional, o es distrital. Los llamados parques zonales, que en esencia son parques provinciales metropolitanos, ¿no? Tenemos que tener como un condicionante para el diseño de las áreas verdes públicas el conocimiento profundo de las jardinerías desde el punto de vista histórico, las plantas que se han utilizado en esos momentos, de todo tipo. Hay jardinería un poco libre como la jardinería inglesa, o demasiada formal como la jardinería italiana o francesa, donde hay un recorte abusivo de las plantas de setos con llamadas podas, ¿no? Tenemos también la botánica, que es un elemento muy importante para poder identificar, clasificar, armonizar las especies, ¿no? Entre ellas. Y tenemos otro condicionante para este diseño, la creación y distribución de zonas. O sea, tienen que tener bastante criterio si está en pendiente, si está en una zona plana, si hay humedad, ¿no? Y otras cosas. Tenemos que tener en cuenta las exigencias del clima y principalmente la disponibilidad del agua, ¿no? El diseño de áreas verdes urbanos pasa por eso, precisamente, la disponibilidad del agua. El riego tecnificado prevalece en aquellos lugares donde no hay riego por gravedad, no hay agua de regadío, pero aquí en el Perú, en Lima, precisamente estamos en zonas áridas donde no llueve y donde un área verde que es regada con agua de regadío se convierte en un punto de retroalimentación del acuífero. En otros países está penalizado, en zonas donde no llueve, que se corte el riego, incluso que se revista los canales, ¿no? ¿Para qué? Para que permita la retroalimentación del acuífero. Cambiar un tipo de riego hace años, en el 1999 se cambió el riego del Parque de la Exposición, tenía muchos árboles grandes y el riego básicamente se hizo en función del césped. Al hacerse en función del césped, solamente se alimentaban los 20 a 30 centímetros. Las raíces de los frenos profundos y de grandes árboles no podía llegar el agua y empezaron a morirse, y se dio una muerte que le llamábamos regresiva, donde se evidenciaba ramas y ramas que ya no daban hojas ni flores y se empezaban a secar. Entonces, pedazos de raíces que no tenían alimento y morían, tenían su reflejo en las ramas que también se empezaban a secar. Eso lo hemos modificado hace como 2 años, que nuevamente detectamos por dónde pasaba el agua que iba al campo de Marte, dentro del jardín, y hemos vuelto a tomar el agua de ahí y hemos vuelto a regar, y hoy en día pueden ustedes ver que ya desaparecieron esas ramas. Quedan como recuerdo algunos árboles sobre los cuales han hecho escultura de una forma errónea de haber cambiado una zona ya consolidada con árboles grandes, con raíces que pueden llegar hasta los 2 metros o más tal vez,
por el cambio por el llamado riego tecnificado, ¿no? Herramientas de diseño, lo más simples, tienes el plato, un pequeño plano, un lápiz, un cuadernillo para que tomes notas. Tienes que hacer también en los planos preliminares la relación de plantas que vas a necesitar y tener en cuenta las proporciones, los volúmenes, principios básicos que vas a tener en cuenta en el diseño de un área verde pública. La simplicidad es los principios básicos que se utiliza hasta en la jardinería privada, ¿no? La simplicidad, la unidad y armonía, el equilibrio en colores, en formas, aunque también puede ver contraste. El contraste es muy hermoso en jardinería. Poner una base de coleo amarillo con croton de color naranja o rojo, entonces te da un contraste. O lo mismo, poner en la base una especie de mariposita cubresuelo de color guinda y croton amarillo. Entonces puedes jugar con contraste. En mi experiencia que tuve en Parque Leyendas, jugué mucho con eso y logra muchos efectos cuando no se tiene mucha producción de flores, ¿no? La escala y proporción también, si son plantas grandes o pequeñas, y si tú los estás mirando de lejos para ver que se pueda observar bien el paisaje y todas las plantas las puedas apreciar. ¿Qué sucede si pones una hilera de plantas grandes y las plantas chiquitas que son de otro color las pones atrás? No las vas a ver apreciar y la gente no va en avioneta o vuela por encima para saber qué planta hay allá, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, esté donde esté el jardín, esté donde esté esa área, todos deben disfrutar. En los macizos centrales, al medio irán las plantas más grandes y alrededor en degradé irán las plantas más pequeñas, buscando no solamente la armonía, sino también el contraste para poder apreciar cada especie de planta, ¿no? Ya hemos mencionado escala y proporción en ese, y el interés que se tenga por esa área verde. Tiene que haber un interés realmente que nosotros querramos, queríamos diseñar con determinadas plantas, ¿no? Las plantas disponibles en el vivero muchas veces hacen un proyecto muy hermoso, los arquitectos paisajistas, pero ponen árboles que no hay en nuestro medio, ponen plantas que no están justo en ese momento. Entonces esos primero tienen ellos que visitar obligatoriamente a un vivero para ver lo que hay disponible, o qué va a estar disponible cuando terminen toda la obra y vayan a tener que poner algo en sus jardines, ¿no? Ese es uno de los principales escollos. Los arquitectos firman los planos de los proyectos paisajistas donde interviene el área verde. Muchos de los más antiguos arquitectos conocen, la mayoría de los nuevos no conocen y dependen de nosotros, de los que trabajamos en áreas verdes, sean forestales o agrónomos, ¿no? Para que les identifiquemos las plantas, para que veamos qué cantidad se necesita, pero nos consultan, somos una fuente de consulta obligatoria. Hoy en día yo trabajo en el CERPAR, en la gerencia técnica, donde están todos los proyectistas que hacen los famosos nuevos parques, o han vuelto a manosear los mismos parques. Sin embargo, nosotros no firmamos, pero somos una fuente, cuando ya se estrellan, somos una fuente obligatoria de consulta para dar salida a los problemas que se paran generando en las áreas verdes públicas, ¿no? Tenemos aspectos importantes en el diseño de áreas verdes públicas que se tiene que considerar. Los levantamientos necesariamente de topografía que se tiene que hacer para hacer unos buenos planos, ¿no? Y no se comete el error, por ejemplo, en el Parque Cahuide, el vivero se lo puso en la ladera, no se hizo el topográfico. Pero como si estaba abajo íbamos a subir las camas, entonces hubo un problema y ha tenido que a medio camino volver a rehacer. Y el vivero de repente era uno de los más grandes en Lima, tenía como 2 hectáreas en total, quedó reducido a unos 4.000 metros o 3.000 metros, haciéndolo en zona plana en la parte de abajo. Ahí Lima perdió, obviamente, hace como 2 años, ¿no? Tenemos la orientación para poner nuestras plantas. Nosotros sabemos que en Lima no llueve, lo que respira la gente es polvo. Por eso cuando llueve lo primero que se ensucia son los carros y ustedes pueden ahí evidenciar que la lluvia ha arrastrado el polvo que está en el ambiente. Evidentemente, como no llueve y como es demasiada la contaminación ambiental, nosotros tenemos que hacer pues árboles de alineamiento para retener el polvo en el sentido de entrada de los vientos que vienen del suroeste. En Lima deben haber avenidas con esa dirección este-oeste donde se ponga estas arboledas que permitan la retención del polvo sedimentable. Es uno de los servicios ambientales que proponen esto, ¿no? Esto es un criterio que tiene que considerar el diseño. Yo pienso en áreas de verdes
públicas que muchas veces son grandes. No solamente se establecen en áreas verdes únicas como parques, sino también en alaveras, ver más centrales, ver más laterales, ¿no? Ver los vientos dominantes, el polvo, el viento de dónde se arrastra el polvo, el estudio del terreno en sí, el estudio del suelo también, para ver qué cosa para mejorarlo, si es un suelo geológico, producto de procesos geológicos y netamente físicos y químicos, o si es un suelo orgánico, un suelo biológico, producto de procesos físicos, químicos y biológicos, donde hay bacterias que ya nos ponen disponibles los nutrientes para las plantas que vamos a establecer ahí, ¿no? La tenencia del suelo, es de comunidades, muchas veces hacen proyectos muy bonitos e involucran terrenos de comunidades campesinas, donde nosotros no tenemos mayor ejercicio en disponer de esos espacios, ¿no? La tenencia del suelo es muy importante, no solamente para ver si podemos establecer áreas verdes públicas o de repente reservas, ¿no? Y el clima de la zona, como es en el lugar, la zona de la isla Calor está en San Juan del Lurigancho. La zona que tiene menos temperatura está en la zona más sur. Entonces podemos diferenciar qué zonas necesitan árboles grandes y qué zonas necesitan árboles chicos. La isla Calor se diferencia por una sobretemperatura de 5 a 10 grados de temperatura sobre la normal de toda Lima. Entonces, San Juan del Lurigancho, el Agustino necesitan árboles grandes que puedan mitigar de 5 a 10 grados la temperatura. Los árboles pequeños como las tecomas no le van a proporcionar ese servicio ambiental en este momento de cambio climático, ¿no? Las perspectivas, tanto en su desarrollo como también desde el punto de vista del paisaje, ¿no? Los usuarios finales, ¿quiénes van a ser sus usuarios? Niños, colegios, padres de familia, los vecinos del lugar. Entonces eso hay que ver, y los bosquejos preliminares tendremos que estar haciendo. Los documentos que se elaboran en proyectos, en el proyecto de áreas verdes, es la memoria descriptiva, como cualquier memoria de ingeniería civil, los anexos a la memoria que incluye planos, fotos, que incluye la infraestructura de riego, el tipo de riego, ¿no? Infraestructura de luz, los planos, los pliegos de condiciones que incluyen los requerimientos mínimos, en lo que se refiere a requerimientos mínimos para el abonado, requerimientos mínimos para el riego, requerimientos mínimos para el cultivo de determinadas plantas ornamentales, las mediciones y presupuesto. Este sería muy interesante. Esto es muy usado en España, en Francia, en Alemania, por los ingenieros forestales de campo y agrónomos y agrícolas. El agrícola es un especializado con especialidad en riego de áreas verdes urbanas. El agrónomo también, áreas verdes urbanas, y el forestal también, áreas verdes urbanas. Es todo un mundo que lo hacen, esto lo pretenden hacer los arquitectos, pero lo hacen pésimo. Hay que estarles corrigiendo, y son muy buenos ejemplos de lo que no se debe hacer, pero que también de lo que se debe corregir, ¿no? Hay muchos de estos trabajos ahorita para estudiarlos en el CERPAR Lima, en la gerencia técnica, ¿no? Que se ha hecho desde hace unos 3, 4 años. Estos documentos lo elaboran para hacer replanteos en los nuevos proyectos de relanzamiento que llevaron a una reducción drástica del área verde, ¿no? Desde el punto de vista profesional, yo declararía a Lima en situación de emergencia ambiental en lo que se refiere a las áreas verdes. Ha habido una reducción drástica, el arbolado ha muerto masivamente por una, lamentablemente hay que decirlo con claridad, no ha habido, se ha despreciado el servicio público municipal, ¿no? Y en ese sentido, la municipalidad básicamente se caracteriza por los servicios públicos que brinda a través de la historia: limpieza pública, áreas verdes, registros civiles. Al último llegó, seguridad ciudadana. En la Dirección de Desarrollo Urbano de Obras se establece para coadyuvar a que los servicios públicos sean eficientes. Las obras que coadyuvan para que el servicio público de limpieza pública sea eficiente son las obras de pista y vereda, no de otras obras. Para que las áreas verdes sean eficientes, el ornato, las obras de ornato, para que sea eficiente, las obras de infraestructura de riego, para que sea eficiente el servicio público. Obras lo hace el Ministerio de Vivienda, obras lo hace el Ministerio de Transporte. Obra no es el objetivo principal.
Y si alguna vez en la gestión Castañeda llegó al 89% del año 2003 y 2004, no se hizo ni un solo ladrillo, no se levantó ni un solo ladrillo, solamente se hizo eficiente el servicio público de áreas verdes y de limpieza pública, de recojo de desmontes y el pase y el repase. La gente está muy satisfecha cuando se le hace un bien eficiente servicio público y la obra que coadyuve a que se brinde bien el servicio público. Lamentablemente habrá que recordar a nuestras autoridades que están equivocando. Hoy en día, pues, en Lima tenemos áreas verdes que se ha reducido y se ha cambiado el uso. Un ejemplo concreto en el CERPAR, el Parque Yoque Yupanqui. Corrimos los árboles, se habrán sacado un promedio de 200 árboles, se los refugió en un sitio, pero no en ese sitio viene la obra de piscina y se los vuelve a sacar. De 23 jardineros, ahora después que terminen las obras, que se ha constituido hoy en día un complejo deportivo, ya no existe zona de picnic, ya no existe zona de recreación de área verde, va a necesitar de 23 jardineros, 3 jardineros únicamente y el resto de obreros para hacer el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del complejo deportivo. Esto no es la primera vez. Hace años también la municipalidad gastó mucho dinero en el Parque Zonal Tupac Amaru, que queda en San Luis. Se hizo tan importantes obras de complejo deportivo que pasó automáticamente a constituir la Virena, es decir, pasó al IPD. El Parque Yaguarhuaca de San Martín de Porres también pasó al IPD, porque los volvimos complejos. Hoy en día se ha cambiado, se ha violado la ley. La 525 señala el uso principal que tienen los parques públicos, que son para recreación principalmente, para deporte pasivo. No señala que sea para que sea para deporte. El IPD tiene el terreno que se reserva para deporte y las famosas municipalidades tienen sus terrenos que se designan para hacer los famosos palacios de la juventud, de la niñez, y sin embargo los terrenos de los parques zonales han sido usados para hacer los famosos CREA, que no son más que palacios de la juventud y de la niñez, reduciendo el área verde. En riego, ni qué decir, son insustentables mientras que no hay estabilidad laboral del personal calificado que maneje las plantas de tratamiento. Son fósiles, tenemos en el Huiracocha un fósil de planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando se cambia el personal, porque los enamoran en Sedapal con mejores sueldos, se pierde, otro viene, no lo sabe manejar y se malora la planta. Parque Leyendas tenemos otro monumento, que durante la gestión pasada se paralizaron por no haber conservado al personal calificado. Y se les conserva con estabilidad y con mejores sueldos. Esas son realidades que están pasando ahorita en Lima, y peor todavía con el cambio de uso residencial que se ha dado para que hagan edificios. Antes tenían áreas verdes afuera y tenían unas áreas verdes internas que no lo podían talar ni agarrar. ¿Por qué? Porque había el acuerdo 207 que al privado lo penalizaba si es que tocaba el árbol, porque el oxígeno que sale del árbol privado, del árbol público, igualito, beneficia a la población. Entonces no se podía, se cambió eso y se reducieron las áreas verdes de estos espacios. Entonces, si hacemos una evaluación de estos distritos, vamos a ver que se ha reducido el área verde. En todo área, en los parques zonales, en las áreas verdes, hay cementerios de sauces. Entonces, no hay, los profesionales son mal pagados, mientras que en el Ministerio del Ambiente están en un promedio 9.000, 8.000 soles, meridianamente. En Lima están por debajo de los 4.000 los sueldos de los profesionales. Entonces, no hay esa misma vocación. Hoy en día Lima, pues, en una situación crítica. Los tecnócratas estamos a un lado y no se ha gestionado la profesionalización que pedimos a nuestro colegio, que pida el 5% de confianza que debe tener y que se profesionalice la gestión y que se pague bien a los profesionales que hemos venido trabajando por recuperar las áreas verdes de la ciudad. Al margen de que nuestras contradicciones nos permiten avanzar entre profesionales que nos dedicamos a las áreas verdes urbanas, ¿no? Como les señalaba, el manejo pasa por establecer y abordar varios aspectos para el manejo final de las áreas verdes. Uno de los principales aspectos es el de la planificación de las áreas verdes urbanas, ¿no? El plan de gestión, que es un documento que sirve para la programación de todas las actividades de mantenimiento y conservación del patrimonio arbóreo y también de las áreas verdes, ¿no?
los objetivos del plan de gestión, establecer con claridad los objetivos del plan de gestión, la optimización de las áreas verdes, la optimización de la gestión económica sobre métodos de trabajo y las adaptaciones. Los objetivos del plan de gestión, en el caso nuestro, optimizar la calidad de los árboles si es que tienes viveros. De repente, mi objetivo de plan de gestión es hacer un vivero metropolitano. De repente, mi objetivo de plan de gestión es establecer los lineamientos de financiamiento para el desarrollo de mis áreas verdes. Ahí hay un problema muy importante, faltan recursos para áreas verdes, por eso no hay más áreas verdes, me pueden decir. Pero sin embargo, el principal contaminador en Lima, que es el parque automotor, en el peaje no paga ni un céntimo, mientras que los árboles limpian el ambiente. Entonces tiene que haber una afectación dentro del marco de lo que es el contaminador paga, ¿no? Los que utilizan retiro para estacionamiento tienen que pagar también. Los que utilizan las bermas centrales y laterales para las redes eléctricas y de agua, por metro lineal que utilizan permanentemente en el tiempo, tienen que pagar. ¿Por qué? Porque esas bermas laterales y centrales son reserva ambiental para áreas verdes que hoy no se utiliza, que está constituido por el recurso suelo, y al ser explotado este recurso suelo como cualquier recurso natural, tiene que pagar un impuesto tipo CAM. ¿Para qué? Para que haya una disponibilidad de recurso económico para el financiamiento del desarrollo de las áreas verdes urbanas. ¿No? Nos faltan parques. No, hasta ahora no se ha creado el primer parque regional metropolitano. O sea, estamos perdiendo áreas verdes. Un objetivo de plan de gestión, limitar la pérdida de áreas verdes. Nosotros, la municipalidad, nos quejamos de que perdemos área verde. Sin embargo, en el plan metropolitano se ha creado las famosas zonas de protección de PDT y tratamiento paisajista. Y se ha borrado de toda Lima la zonificación rural o rústica. Hoy en día existe las zonas de expansión urbana y urbana. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué trae este problema? ¿Con qué se relaciona con las pérdidas de áreas verdes en los valles? ¿Qué sucede? Con esas zonificaciones, al desaparecer la zona rural o zona rústica y prevalecer la zona urbana y expansión urbana, cuando era rural o rústica, el arancel, o sea, el impuesto que pagan a la municipalidad, era por hectárea. El señor que tenía su chacra en el valle pagaba poquísimo, nos daba el servicio ambiental de tener área verde en su chacra y pagaba una ridiculez, cuando nosotros deberíamos pagarle para que lo siga teniendo verde, porque lo tiene verde. Pero ¿qué sucede? Al cambiar el uso del suelo, con estas ordenanzas, las 610 y las 1110 de Lima, ¿no? Al volverlo de expansión urbano, el predial es por metro cuadrado, y estos agricultores no pueden pagar pues 5.000 o 3.000 soles al año por su hectárea. Entonces se van a dar ustedes cuenta que se está lotizando el centro del valle. Y si ustedes se acercan y le preguntan cómo están pagando el arancel, están pagando muy caro. ¿Y qué solución le dan? Sin desagüe, sin urbanización, como torta, lo lotizan y lo venden. ¿Por qué? Porque no tienen sustentabilidad para pagar con lo poco que producen. Entonces, si nosotros, la municipalidad, hemos hecho esa zonificación en Lima, que es la que promueve la desaparición de las áreas verdes de los cauces del río, de todas las chacras, ¿cómo podemos nosotros corregir esa situación? Y a las zonas que no queremos que la gente ya viva, le ponemos como protección y tratamiento paisajista. Pero eso no impide, entre Cieneguía y Huaycán hay una nueva zona grande, gigantesca, inmensa, que se llama Chavilco, de la comunidad, y que está creciendo con máquinas y todo. En el plan metropolitano de Lima, el año pasado les decía, ustedes proponen y allá el pueblo dispone. Santa Rosa de Olleros, a la altura de frente a Punta Hermosa, atrás, más de 4.000, 5.000 familias. Los comuneros han agarrado un partido con arquitectos de Lima, están haciendo su nueva zonificación. ¿Por qué? Porque el arancel les vino caro, entonces están vendiéndolo. Y como el arancel es muy caro, incluso para las granjas de pollos, que tienen que pagar por metro cuadrado y ya no por hectárea, ¿qué han hecho todos los polleros que viven desde el río Lurín hasta Chilca? Se han vuelto olleranos, y la municipalidad ha bajado hasta el límite de la Panamericana. Y ellos están haciendo un ordenamiento, y en ese ordenamiento no hay áreas verdes.
Entonces, por eso está en una situación. Y eso que les digo, también dice que está sucediendo en el norte. Está sucediendo al otro lado, con las granjas que están prefiriendo pasarse a Huarochirí por el pago del arancel. Es algo que se tiene que corregir y plantear y ver eso de la zonificación, que limita, no solamente como profesionales que trabajamos en la municipalidad, sino nos va a impedir a nosotros seguir desarrollando áreas verdes o conservar aquellos que están en los valles, ¿no? Este es uno de los objetivos, las labores de conservación y programada, ¿no? La programación de las actividades que se desarrollan y la cantidad de intervenciones, corte de gras, ¿cuántas veces por semana? En el caso de gras nacional, en el caso de gras americano, ¿cuántas veces por semana? En el caso de riego, en el caso de hidrolavado, básicamente por el polvo y el smog que lo hacemos, ¿no? ¿Cómo se elabora un plan de gestión? La elaboración de un inventario completo, la elaboración de un programa de trabajo y teniendo en cuenta las áreas existentes. Un plan de gestión tiene que pasar por el inventario, lo hemos hecho en Lima, creo que hemos estado bien orientados, ¿no?